Bienvenidos a todos a la segunda sesión del seminario Vínculos y Miradas Comparadas en América Indígena. La doctora Marielena Ruiz y yo estamos muy contentas porque estamos teniendo espacios que, considerando la contingencia y los momentos tan complicados en los que nos encontramos, aún así podemos dar continuidad también a nuestro seminario, que valoramos mucho y agradecemos, porque sin ustedes no sería posible. El día de hoy es una sesión muy especial. Estamos muy contentos porque nos va a compartir parte de su trabajo el doctor Jorge Marcos Pino. Como sabemos, es un maestro en toda Latinoamérica para muchos de nosotros. Es uno de los pioneros en las exploraciones sobre los estudios comparativos y de interacciones a nivel continental. Sus trabajos nos han ayudado a dimensionar América Antigua de una forma mucho, muy amplia. Su mirada, la forma tan aguda que tiene para acercarse no solo como arqueólogo, sino como un antropólogo en todas las dimensiones, han permitido que tenga publicaciones como la de los pueblos navegantes del Ecuador prehispánico, que ha sido un aspecto bibliográfico que a muchos de nosotros nos ha guiado en estos estudios, ¿no? El primer simposio de correlaciones antropológicas andino-mesoamericanas de 1971 fue un espacio que abrió, fue un parteaguas. Desde el Ecuador él ha tenido la forma de acercarse de manera muy sensible también a las problemáticas que hay, no solo en su país, sino también en las andanzas que ha tenido en sus estudios en Illinois, en Harvard, los caminos que lo han llevado para estar en diferentes lugares en Latinoamérica. Y estamos de verdad muy contentos de que haya tenido la oportunidad de prepararnos un tiempo, de apartarnos un tiempo para compartir con nosotros. Como dijimos el año pasado en el congreso que tuvimos en Guayaquil en su honor, es de verdad impresionante que no tengamos estos espacios más seguido, que no podamos reunirnos con mayor frecuencia para plantear estas problemáticas que es urgente que se empiecen a retomar. En este caso nos va a presentar sus experiencias en el contexto museográfico, que, como dijimos también la sesión pasada, es una de las vías que se explora muy poco, pero que él ha dedicado con mayor soltura a trabajar a lo largo de su vida. Bienvenido, doctor Jorge Marcos. Doctora Marielena Ruiz, si quiere agregar algo, y si no, pues podemos empezar con la presentación. Muchísimas gracias y bienvenidos. Solamente también darle la bienvenida a este espacio y también a todos los demás que están participando. Gracias, Rocío. Ya. Bueno, muchas gracias, Rocío, y muchas gracias a todos por estar allí. Y va a ser pues para mí un gran gusto hacer esta charla. En realidad, aquí lo que vamos a hablar es sobre los resultados de la primera investigación que se hizo en Real Alto y sobre todo en la creación de un museo comunitario. El museo fue origen de la necesidad de exponer lo que se había contratado con la Corporación Petrolera Ecuatoriana, la ESPOL, en ese momento, para hacer un estudio de impacto sobre una refinería que iba a hacer a nombre de Jaime Roldós Aguilera, que había tenido este accidente, o dicen que lo habían matado en un accidente aviatorio allá en esos años tempranos, del 72. 70. El problema principal que nos encontramos nosotros ante a construir el guión del museo fue el hecho de que estábamos hablando de un sitio Valdivia con entre 4000 a 2000 años antes de Cristo, y que la gente en la zona a quien queríamos empoderar y entregar la información lo miraba como algo muy lejano, como para entender que fuesen gente que habían sido sus ancestros.
Las excavaciones que se hicieron inicialmente pues fueron las excavaciones con la Universidad de Illinois, donde todos los Seiler, Pearsall y suscritos y nos graduamos e hicimos los inicios de nuestra carrera. Luego tuvimos la suerte de que se dieron las condiciones para crear una carrera en la ESPOL. Y estábamos a 3 años de la apertura de la carrera cuando se dio el asunto de poder construir este museo de sitio. El museo lo conforma, es un complejo cultural en el cual hay muchas edificaciones que se construyeron en diferentes épocas. Estas edificaciones empiezan con una casa que tiene ahora más de 150 años y que fue una casa tradicional de la zona y que estaba siendo demolida porque el dueño iba a construir una casa de cemento. Entonces nosotros logramos que este señor nos done parte de la casa y nosotros lo que hicimos fue gastar en la desarmada y vuelta a armar de la casa en Real Alto. Además de eso, al frente de esto se encuentra el museo propiamente dicho y entre los dos espacios un jardín botánico especializado en plantas medicinales principalmente y plantas de la floresta tropical seca. También tenemos laboratorios, un auditorio, cafetería y también los dormitorios. En la casa de madera esta antigua la usamos también como dormitorio para los estudiantes que vienen cuando estamos en época de campaña. El museo comunitario, como decía, está destinado a empoderar a la comunidad de su historia. Y lo que esto se lo hizo a base de unas sesiones de trabajo con los comuneros de la zona. Y ellos fueron generando la idea de qué fotos debían ir, qué es lo que querían ellos presentar, etc. Los museólogos que trabajaron fueron Lucho Lumbrera, Luis Guillermo Lumbrera, del Museo que había hecho el Museo Nacional del Perú, entre otros exhibiciones. Y Silvia Álvarez, que trabajó en el Museo Scaglia de Mar del Plata, Argentina. Y la parte arqueológica, sobre todo la historia de la investigación, me correspondió a mí. La comunidad la nombró al sitio, al museo, Museo del Mogote, porque esto está en una lomita, en una divisoria de agua, y ese museo tenía ese nombre, la Loma del Mogote. Y la gente lo quiso tener porque para ellos era muy importante. Había muchas creencias de que el sitio era peligroso, de que habían duendes y fantasmas, de que a los chicos no lo dejaban ir. Hay algo interesante de todas maneras desde el punto de vista arqueológico, y es que solamente en el yacimiento Real Alto se encuentra Valdivia y nada más que Valdivia, desde la fase 1 a la fase 7. Pero alrededor de todo el museo, de toda el área del yacimiento, se encuentran todas las culturas formativas. O sea que el museo, digamos, el sitio
no se volvió a usar aparentemente por gente que fuese otra que la gente que Valdivia, que había ocupado inicialmente el sitio. Parece ser que cuando en el yacimiento hay toda una división del trabajo, que se puede ver que hay gente que está haciendo cerámica, que hay gente que está dedicada al tejido. Hay toda una, y sobre todo que en el sitio se comienzan a construir silos para guardar las cosechas de maíz, incluyendo los instrumentos de molienda como las manos y los metálicos. Adam Lindau fue un personaje que ya falleció ya hace algunos años, pero fue nuestro primer informante clave. Y él fue el que nos fue guiando en mucho de lo que se encuentra en el museo. Adam Lindau fue verdaderamente uno de los prohombres del sindicato de la compañía petrolera Ancon, quien lideró muchas de sus luchas. Él es el que en cada sala aparece y va guiando, indicando qué es lo que hay en cada sala del museo. Esto de acá es parte de esto, de los resultados que tuvimos con las investigaciones que hicimos junto con los comuneros para ver qué es lo que se podía colocar. Por ejemplo, en el centro se hizo una casa que fue desarmada también de un pedazo de casa para tener cómo mostrar el modo de vida de la gente. Entonces hay toda la escalinata, todo el sistema de lavado de platos en la parte de lo que es el área de cocina, toda una serie de tradiciones que tienen mucho mezcla, ¿no?, con lo español y lo indígena. También, por supuesto, están todas las fotos que ellos escogieron de los que están las banderas de los barrios, las diferentes comunidades. Están también todo lo que es los diferentes personajes, los tipos de cada uno de los grupos, ¿no? La siguiente. Y esta vitrina es una vitrina que ya no existe. Esta vitrina fue una vitrina en la cual está centrada en una pintura que hizo uno de los comuneros sobre el retrato de Eloy Alfaro, líder pues, de la Revolución Liberal, y que ha sido, por supuesto, hacia la izquierda de Eloy Alfaro está Jesucristo y más a la derecha está está el Che Guevara. Y así lo fueron construyendo los diferentes, los comuneros según su manera de pensar. También hay una serie de mezclas, por ejemplo, como tienes una tabla para romper las manos de los cangrejos, con unas servilletas del Kentucky Fried Chicken y cosas, digamos, ahí estas mezclas interesantes. Hay los abanicos para el fuego, etc. Y nos trajeron muchas cosas para poner en este museo, en esta vitrina la gente. Venían desde comunas, pero a distancia, comunas que estaban a 100 kilómetros de distancia, que venían a traer
porque ellos tenían un recuerdo de algo en la comuna, pero pensaron que ahora que había un museo que los rescataba a ellos querían que eso se guarde allí y trajeron una foto de un chamán, un curandero famoso en la zona, y que trajeron su foto para ser expuesta ahí en la vitrina junto con otros personajes de su etnia. Estos son 9 de los 34 personas que trabajaron en las investigaciones entre estudiantes de la universidad y también los comuneros. El número de comuneros fueron 28 y están retratados en el museo, con toda el recuerdo de todas las personas que participaron. Esto pues es algo que una manera de pensamos de exhibir. Por un lado, la idea de que los bienes culturales de la gente los respetaría y los ha respetado desde el museo se inauguró en 1984 y desde entonces han permanecido las piezas del museo de excavaciones, los que estaban restaurados, y se los ha conservado sin pérdida, sin deterioro, y están bien mantenidos. Y también están los figurines. Los figurines están bajo vidrio por el hecho de que siendo más pequeños, quizás la tentación sería mayor. Y es una forma que reconstruye simula pues una estratigrafía y está marcada según cada uno de los postes estos en que los que hay numeración son las diferentes maneras de ver la cronología. Tanto la construcción, por reconstrucción de los montículos, también por fecha y por fechas corregidas también. Hay varios dioramas, especialmente hay estos 3 que representan el uno, pues un sacrificio de una mujer, bueno, la muerte a una mujer es un sacrificio en el cual descuartizan a un joven y lo ponen como prenda en la entrada del templo de entierros, o sea, de la casa del osario. Y ese entierro está colocado en una tumba que está forrada de medias piedras de medios metates, cortados los metates por la mitad y luego puestos haciendo como tabletacas alrededor. Y abajo, en el piso de la tumba, está pavimentado con metates. Perdón, con manos. Los metates están alrededor. Y también están cubrían parte de la tumba. Parece que probablemente la parte que no estaba cubierta con metates o medios metates estaba cubierta probablemente con un petate. Los otros son las formas de vida de lo que hacen el área de mujeres dentro de la casa, y luego afuera de la casa estaban
acaso, donde estaban interactuando los hombres. En la otra de acá, en este otro diorama, lo que se está representando es el sacrificio de Manos y Metates, que luego fueron echados dentro de un pozo de almacenaje, en los cuales conservaban o sacrificaban material de molienda sacrificado. Acá tenemos pues varias vitrinas. Aquí es la representación de la una, pues el mullo y el pututo, o sea, del espondylus y en este caso una trompeta de Malea ringens. Y en la otra, en la superior, tenemos casualmente la balsa y tenemos varias otras conchas que están representadas allí. Esta vitrina se la fue desarrollando posteriormente en más detalle. En esta, la derecha superior, es la vitrina en la cual pues se ve claramente que hay manos metates, hay también morteros y también las hachas y las azadas para trabajar el cultivo del maíz, que eran las milpas de la zona. Y acá está don Adán Lindau representando, indicando en un área donde se encontraron muchas figurinas y el uso de las figurinas que más o menos lo plantearon ellos, los comuneros, de cómo debieron haber sido usadas. Acá estamos entrando a la parte donde participaron tanto comuneros como artistas. Y artistas de pintores principalmente. Y en el caso primero, en la primera figura de arriba, a la izquierda, tenemos es la manufactura de cerámica actual y la manufactura de espuelas y frenos de caballo y otros artefactos y también estas mandas que la gente lleva a la iglesia para colocar en el... Y todo eso hecho a la cera perdida. Está doña Adela Borbor, que además es la persona que maneja y trabaja con él jardín botánico de plantas medicinales. Ella es una buena curandera. Los otros pues son espacios usados por y los tres trípticos que está ahí son unas pinturas inspiradas en el neolítico, pintadas por la pintora y arqueóloga Mariela Manrique. Mariela García, perdón. ¿A quién era? La siguiente. Este es los últimos 500 años. Se lo manejó haciendo un cómic de 12 páginas. Aquí vemos 6 de estas y más la inicial. El cómic pues fue un gran éxito y sobre todo para que la gente pueda ver, está hecho con mucho humor. Hay algo que de repente pues, están unos indígenas que ven pasar, o Huancavilca, que ven pasar unos abrejones y entonces dicen Inca
y el otro está diciendo Inca porque está tocando una tuna. Entonces se ha hincado con el dedo y cosas así de divertidas. Este es el lugar de encuentro. Esto es al mismo tiempo, eso al auditorio. Puede ser en multipropósito y puede servir inclusive para alojar personas. En este auditorio también ha funcionado talleres de enseñanza con los comuneros y con los chicos y con que está aquí abajo, pues a ustedes creo que lo conocieron a Byron Billón, que es nuestro guardián también, y esta señora que ella ya falleció, pero fue una de las grandes tejedoras usando el telar vertical. Este telar vertical es muy importante porque es el telar con que identificamos los primeros tejidos Valdivia. Ahí se pudo identificar tanto que encontramos, analizando el material, un pegote de arcilla al cual se había adherido 2 pedazos de tejido. Esos pedazos de tejido distintos eran distintos porque eran ya tela que se había convertido en trapos prácticamente y que la habían usado para hacer unas bolsas con las que aparentemente llevaban la cerámica al taller, una ceramista, y al hacer eso se había hecho la impronta. Nosotros pudimos recuperar eso con látex, pintando con látex el pegote, y se reconstruyó exactamente cuál había sido la forma del tejido y todo esto. Es interesante además porque tenemos la tecnología, está allí la tecnología para hacer velas. O sea que el que a esa época, que estaríamos hablando entre los 2400 antes de Cristo, o sea, hace 4400 años, ya había la tecnología para hacer las velas, con que posiblemente o con seguramente tuvieron que usar, por ejemplo, para ir a la Isla de la Plata y más allá. Porque el tema es que no, como ustedes recordarán, en el viaje que hicimos a la Isla de la Plata, ese trayecto requiere de propulsión y de una propulsión que la hicimos ahora pues a motor, pero que en las épocas antiguas pues, lo lógico sería que fuera a la vela. No creo que con remos en ese tramo las corrientes son muy fuertes y además el aire muy, muy fuerte. Entonces es probable que lo que usaron fuera ahí la tecnología está. Bueno, este es el área lúdica, en cierta manera. Aquí abajo están el club de tejedoras, la señora que vimos en la anterior, él le enseñó a esta señora que está de vestido negro a tejer y ella a su vez ha sido la reemplazado y es la que está tejiendo en la actualidad en el área. Tienen su club de tejedoras. Después tiene pues otras reuniones de comuneros en el que piden
el uso del auditorio para tener asamblea. Y después tenemos el jardín botánico aquí en el foto superior. Esta parte de acá en la esquina de abajo, a la derecha, son las diferentes personas que estaban trabajando en hacer el montaje de las pancartas que indicaban qué es lo que había ocurrido en cada uno de los sitios más importantes del yacimiento arqueológico. Y eso fue lo que se... Bueno, y esto pues nos puso al día, había que ayudar y dar información a la comuna de Pechiche, donde está Real Alto, fue una de las comunas más golpeadas por el coronavirus. Felizmente la gente tomó en serio la situación y esto pues nos ha permitido darles esta ayuda. Bueno, y esto es más o menos el final. Y cualquier cosa, pues podemos charlar lo que quieran. Muchísimas gracias. Tenemos ahí hay una página web, ¿no? Que es la que pueden tomar nota se puede ver, hay una página web del museo. Listo, para tomar nota. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta, comentario, intervención que quieran hacer? En particular, me gustaría saber si está conectado el doctor Jorge Angulo y si tiene abierto su micrófono para poder hacer comentarios, doctor. Y si no, mientras, pues vamos empezando. Si alguien tiene algo que comentar. Ya. Bueno, yo quisiera agradecer mucho al doctor Jorge Marcos. Me da mucho gusto ver que está bien y que después de este coronavirus lo vamos a superar. Y además, la cuestión esta de que se hayan preocupado de dar la información a todas las comunidades, pues acá las noticias que nos llegaron fueron realmente muy, muy alarmantes de lo que estaba pasando en Guayaquil. Le agradezco mucho, doctor, su exposición, por traernos tan lindos recuerdos que pasamos hace, pues, no tanto tiempo. Muchas gracias, doctor. De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Claro. ¿De qué fecha se remonta la impronta de textil que encontraron? ¿Nos puede repetir un poquito? Es muy interesante y muy temprano. Sí, es bien temprana. La fecha está en 2400 antes de Cristo. 2400, muy temprano. Eso de allí, casualmente, estábamos lavando el material de la excavación. Tuvimos que hacer una serie de procesos porque el problema que teníamos era saber si no podía haber sido algo que se le cayó a alguien más recientemente. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de láminas delgadas y para identificar, comparar ese pegote con toda la cerámica que había de las fases formativas, como por ejemplo Chorrera, como por ejemplo
Machalilla, como todo lo que había de las diferentes fases de Real Alto. Y solamente fue idéntica, no solo a la que era de Valdivia, sino a esa que estaba junto con todo el resto de cerámica en el mismo sitio. O sea que era prácticamente un fragmento de la material con que se hizo la cerámica que se hizo alrededor de esto. Esto de acá además estaba asociado con caracoles múrices para teñir cualquier cantidad. Y también estaba asociado con hojuelas de obsidiana para cortar el hilo, probablemente, porque son hojuelas de obsidiana que tuvieron que venir o a través de una tremenda explosión volcánica por toda la área, o era como lo que pensábamos que era una hojuelas de obsidiana traída por intercambio. Además, junto con esa cerámica apareció cerámica de la fase Cotocollao, de la fase lamina, que es la fase más temprana, y eso lo pudimos obtener de esos datos, y se pudo identificar. Las hojuelas de obsidiana vienen de la loma de Quiscatola, en el Valle de Quito, y la cerámica es del Valle de Quito, esta cerámica de intercambio que venía y estaba asociada a todo esto. O sea que eso no es solamente algo suelto, sino que verdaderamente es un complejito interesante. Oiga, pues qué bien, porque está diciendo que ya están sembrando algodón, que tienen ya sus primeros sembradíos, sí, o lo estarán recolectando silvestre todavía. Puede ser que lo esté recolectando silvestre, pero se encontró, eso sí hubo Jonathan Dam en un momento y César Ventimilla posteriormente encontraron semillas de algodón. Tanto que estaban en una discusión quién la había encontrado primero, pero bueno, tontería. Gracias, doctor. Sí, Rocío. Sí, doctor. No sé, Rocío, si puedo intervenir. Sí, doctor Morante, y después Carmela López, por favor. Y después Carlos, pido la palabra. Ya. Okay. Listo. Daniel, sí. ¿A quién? Sí, doctor Morante. Sí, bien. Sí, saludo al doctor Marcos Pino desde aquí, desde Jalapa. Doctor, gracias por su presentación. Me llama la atención en cuanto al museo comunitario. Los museos comunitarios en México nacen hace mucho y nacen de la población, son por iniciativa de la población, y la población misma es la que se encarga de operarlos. Me llama un poco la atención su palabra de empoderar a la región, no sé qué exactamente se refiere, pues sobre todo ese aspecto identitario, sí, supongo. Los quiero felicitar por el aspecto de la parte arqueológica. Esta exhibición estratigráfica me parece muy adecuada. La duda es cuando están las piezas un poco a la mano porque son unas vasijas, no sé si sean originales, un poco a la mano de la población, no tanto el peligro es que se las roben, sino que llegue algún niño y las tire, ¿no? Que eso siempre existe, creo que no tienen cristal. La otra, en cuanto a la primera vitrina que usted pone, dice que ya no existe, entonces quisiera yo preguntar por qué. Supongo que es la vitrina donde llevan todas las cosas la gente de la comunidad y las colocan allí, pero no sé por qué ya no exista, o si efectivamente, o no entendí bien si ya no existe esa vitrina. Ya, voy a contestar la última primero.
ya no existe porque sencillamente a las personas que estuvieron, que estuvieron encargados de la administración del museo, después de que nosotros fuimos con un proyecto a la comunidad, que estuvimos en España por algún tiempo, casualmente estudiando la cerámica Valdivia, en su todo lo que los franceses llaman el proceso de construcción de la cerámica o el análisis modal de la cerámica, como lo llamó Lathrop. En esa época esta gente consideró que esa vitrina era fea y la cambiaron. Eso fue exclusivamente una cosa arbitraria y no tenía ninguna razón de ser, era una cuestión del gusto de las personas que estuvieron administrando el museo entonces. En cuanto a las visitas, las vasijas expuestas, sí, eso fue una... bueno, yo dijera, si estuviera hablando de corridas de toros, que me arrodillé a Porta Gayola delante del toril. Fue una decisión nuestra y decidimos que íbamos a poner esto porque casualmente queríamos empoderar a toda la comunidad de la conservación de la cerámica, de la vasija. Y pensamos que el hacerlo jugándonos el hecho de que pudiera alguien robarse algo o dañarla, pues dio un muy buen resultado porque nunca ha pasado nada en ese sentido y se la ha conservado en buen estado. La gente la quiere. Ahora, obviamente que yo creo que eventualmente en algún momento en la nueva readecuación del museo habrá que tomar en consideración que quizás sería bueno ahora sí ponerla bajo vidrio, a lo mejor. Habría que ver. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias. Carmela López, por favor. Sí, hola, buenas tardes, doctor. Qué gusto verlo, como decía la doctora María Reina, qué gusto verlo, muy bien. Gracias. Eso es lo que, y también muchísimo gusto y qué gusto verlos a todos. Pues aquí con más que pregunta sería con un comentario. Nos habla del textil de 2400 antes de Cristo en Real Alto. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, me escucha. Y para comentarle, en Huacaprieta, en la costa norte de Perú, Junius Beer encontró en 2500 ese textil famoso que está representando un cóndor e incluso el uso del añil, ¿no? Que viene siendo el más antiguo de América. Quiere decir que estas sociedades de la costa estaban ya usando el algodón, estaban, aparte de la pesca, el intercambio, la recolección, estaban, pues, ya en un sistema, digamos, algo complejo, ¿no? Así es. Además hay una cosa, que en Huacaprieta están los mates de Huacaprieta, que los ha comparado tanto con la cerámica Valdivia temprana, ¿no? De la misma época, más o menos. Sí. Y también hay otra cosa con Huacaprieta, que ese textil del cóndor, hay una diferencia, que es hecho con agujas, no está hecho con telar. Ajá, sí. Y este ya está hecho con telar. O sea que, pero de todas maneras, yo no creo que estamos haciendo ninguna competencia. No, de ninguna manera. El asunto es
que verdaderamente el uso del algodón fue muy temprano, tanto en Perú como en Ecuador. Bueno, cada vez más nos encontramos que el uso de la agricultura fue bastante temprano. Y que tenemos que seguir pensando. Por eso es que yo creo que, como estoy de acuerdo con José Carlos Beltrán, de que tenemos que seguir mirando a todas estas embarcaciones, balsas o lo que sea que nos están uniendo a la costa de Ecuador con la costa del occidente de México, ¿no? Sí, y otra cosa, nada más para también como un comentario en cuanto a la construcción o la hechura de las velas. Ajá. Parece ser que esa tecnología ya existía, esa tecnología que luego se habla para Paracas, Sí. que son de las estacas, para hacer esos grandes mantos. Entonces, seguramente esa tecnología ya existía desde la época Valdivia. No Así era una es. tecnología, porque para hacer esas grandes velas para las balsas, seguramente se necesitaron esas estacas, que es la tecnología que se está poniendo para los mantos Paracas, ¿no? Que son enormes, de 2, 3 metros, más o menos, no el telar de cintura, sino esos telares especiales. Así es, así. así es, así es. No, verdaderamente tenemos mucho que seguir mirando todavía. Sí. Habrá que pedir permiso. Muchísimas gracias. Gracias, Carmela. Carlos, por favor. Sí, doctor Marcos, ¿cómo me le va? Le habla Carlos Armando Rodríguez de Cali. Sí. Quería, bueno, en primer lugar, pues felicitarlo por la exposición, pero además de eso, quería hacerle una pregunta, y es que, yo sé que ustedes están ahora haciendo un proyecto muy grande con los rusos y los japoneses. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? Porque creo que este año no va a haber lógicamente temporada de campo. Bueno, el proyecto en cuanto a grande, lo que es que nos reunimos una vez por 3 semanas en los octubres, ¿no? Y hacemos trabajo de campo. El trabajo en este momento, pues estamos todos esperando qué es lo que va a pasar, por un lado. Y por otro lado, qué es lo que, no solamente por el hecho del coronavirus, sino que también en los últimos 2 años los fondos no han sido tan listos para venir con rapidez. Así que eso es lo que no. Pero se ha avanzado, sobre todo en lo que tiene que ver con recuperación de la cerámica San Pedro, que fue identificada por Henning Bischoff en 1971. Y esta cerámica San Pedro es una cerámica que presenta ciertas características que nos estaban asombrando, pero y que nos llevó a ver también otros problemas con la cerámica Valdivia temprano. La impresión tanto de los japoneses como de los rusos, lo que hemos estado conversando, es que no es una cerámica utilitaria, para nada. La primera cerámica, la más temprana, parece ser cerámica ritual, una cerámica con mucha decoración y una cerámica con decoración, sobre todo de representación de lo que podríamos pensar en tótem, todavía no, digamos, están representados muchos animales, ¿no, verdad? Muy esquemáticamente, y están representados también
diseños bastante abstractos también. Y sobre todo la Valdivia temprana es una cerámica muchísimo más elaborada y más elegante, más trabajada que la siguiente fase. Aunque se mantiene lo de ser una cerámica de todas maneras muy bella. Pero es la primera, se puede decir que es una cerámica bastante elaborada y probablemente ritualizada. Hay mucha fragmentación de la cerámica, lo cual podría implicar que hay mucha fiesta ritual, en el sentido de la ruptura ritual de la cerámica también. Ok, muy amable. Esto todavía estamos en esos temas para analizar. También lo que se está pensando, por supuesto, es que no vienen de Jomón. Pues claro, ya eso sí, ya seguro. Ya se descartó totalmente. Sí. Ya estaba dicho tantas veces. Pero sí es posible que vengan de pescadores de salmón que van llegando rumbo a Baja California. Ya. Así que ese es un tema para que lo vean ustedes por allá. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Jorge Angulo, ¿ya tiene su audio activado? No sé, ¿me pueden oír? Lo escuchamos muy bien, pero no lo podemos. Jorge. ¿Tiene algo? No, estoy escondido tras esa nube que está ahí. ¿Por? Estoy en la nube esta que se ve nada más. No importa que no se vea la cara, no sé qué hice, pero ahí estoy. Yo tenía algunas preguntas. Bueno, primero una disculpa que entré antes de que empezara y se me perdió y no pude volver a entrar. Entonces me perdí de mucho de la plática inicial. Pero me llamó la atención ver cuando en el museo hizo una reconstrucción en vivo de los telares. Y me pregunto si los telares antiguos eran de cintura o eran verticales como los que están usando en la práctica. Tengo otras preguntas, pero bueno, si hay una respuesta rápida, mejor. El asunto del telar, casualmente se lo pudo identificar que fue hecho en telar porque estaba hecho el borde del tejido, el remate de los lados. Y entonces eso no lo haces en un telar de tejido de aguja, sino que eso tienes que hacer con el remate del telar. Eso fue lo que los expertos del Ann Rowe, casualmente del Museo del Tejido en Washington, discutió mucho sobre ese tema. Pero hay huellas o reseñas de que había los telares iniciales eran de cintura o eran ya verticales. Es que no de cintura o verticales. No, vertical. Todos. El original es vertical, no es de cintura, definitivamente no es de cintura. Ajá. Que es una buena diferencia con los que tenemos en Mesoamérica. Así es. Bueno. Es una buena diferencia prácticamente con todos los telares, también de los Andes en Ecuador y bueno, y obviamente en los Andes centrales y también de ustedes, ¿no? No, este es un telar de vertical
lo usan todavía, es prácticamente en toda lo que viene a ser la zona al sur de Esmeralda hasta el Golfo de Guayaquil. Todavía lo usan. Qué bueno. Pues es una buena diferencia. ¿Con qué otros países aproximadamente antes de la edad de Cristo los telares eran verticales? ¿Tiene algunas referencias al respecto? ¿Cómo? De los cuales. No se oye de los antes de Cristo, eso sí, es que se piensa que son verticales, todo eso lo estuvimos mirando en esa época. Esto fue 1974 cuando hicimos el hallazgo del tejido y todo el asunto. Y entonces lo estudiamos bastante, dio la casualidad en Dumbarton Oaks, y en Dumbarton Oaks fuimos casualmente, era la conferencia en honor a Junius Bird. Y Junius estaba allí y estaban todos los expertos en tejidos del Perú, Alan Sawyer, etcétera, de América, que trabajaban en el Perú sobre el tejido. Y entonces ahí con ellos pudimos ver la impronta, y sobre todo lo que les llamó la atención era la confirmación de que el borde de los paños que habíamos que se habían sido unidos para formar una bolsa, habían sido hechos rematados como un telar, como un telar vertical. Ok, sí, gracias, doctor. Creo que el doctor Angulo hacía la pregunta que tenía un poco era si usted tiene documentación o información de otros pueblos en América que tuvieran esta presencia de telares. Verticales. De otros pueblos, no sé, porque verdaderamente tampoco después ya no me he dedicado a lo del telar, pero eso fue lo que se hizo entonces, ese fue el trabajo, fue una tesina mía de máster en esa época. Doctor Angulo, ¿tiene tapada la cámara? ¿No, tiene un papelito o algo que está sobre la cámara? Nada. Está, todo está abierto, pero me di cuenta que estaba mi nombre como Chapi y no como Jorge Angulo. Y ya cuando puse mi nombre, me quedé borrado en la nube. No fue a propósito, no lo pude evitar, pero bueno. Yo tenía otra pregunta por ahí. ¿No se oye ¿no se oye mi voz? Sí. Sí, se escucha muy bien. Ok. En el final de su plática menciona que la cerámica Valdivia se pudiera asociar más con los pescadores, ¿verdad? Junto con las conchas, y que posiblemente haya o así entendí, o me gustaría haber entendido, si no me estoy equivocado, de que hubo una comunicación acuática entre costera de sur a norte hasta la California. ¿Estoy correcto en lo que interpreté? Sí, bueno, ha habido comunicación costera
Y es lo que hemos estado planeando y estudiando básicamente ya hace muchos años. Hemos compartido alguna información con José Carlos Beltrán y cada vez más parece que la comunicación costera entre la costa de Ecuador con la costa del occidente de México es más posible o más real. Sobre todo cuando halló José Carlos los pesos para bucear en Punta Mita, ¿no? Ajá. Creo, Nayarit. Entonces yo he venido viendo esa posibilidad. Estamos en este momento, tengo algunas personas, estudiantes que estamos trabajando sobre el tema en tesinas que están haciendo sobre maestría, para la maestría. Y esperamos tener resultados también que corroboren los que ustedes se han encontrado en Mesoamérica, ¿no? Me gusta la respuesta. Un comentario más al respecto. La lengua se ha percatado de las lenguas originales de la época del clásico que llamamos en Mesoamérica, o del preclásico, de la parte inicial. Si hay relación lingüística con los mazahua, los zapotecas, los mixtecas en México. ¿Sí hay? Bueno, hay algunas, tengo entendido que, bueno, primeramente puedo decir lo siguiente: el problema está que Gerolamo Benzoni, cuando está en la costa del Ecuador, una de las cosas que dice es que los indígenas de la costa del Ecuador han perdido la lengua completamente. Y han perdido la lengua porque han dejado de hablarla totalmente, y que hablan un castellano con mucha policía, decía el veneciano, más muy pulido. Ahora, ¿qué puedo sacar de eso? El hecho de que si no hay, ¿por qué dejan de hablar el castellano y asumen el castellano? Hay que pensar primero que la balsa de que encuentra Bartolomé Ruiz delante de Esmeralda, es una balsa en la cual va a capturar a 5 indígenas de la zona, a los cuales deja 2 y se lleva 3. Y a esos 3 los va a usar intérpretes con los incas. Esta gente habla... Hay un problema de conexión. ¿Cómo? Tiene un problema de conexión el doctor Marcos. Hay que esperar un poquito. Sí. Lo que creo que está pasando con su cámara, doctor, es que hay un papel tapando, ya sea en la computadora o si tiene cámara externa. Debió haber bajado un papelito o algo que tiene usted ahí como hoja. Nada. No, y está el micrófono bien, no tiene la
la línea que detiene y no sé qué pasó. Me imagino que es el cambio de nombre que tenía yo. No, Jorge, mueve la tapa de tu No cámara. lo sé, pero no importa. Soy Nada lo más les suficientemente comento que probablemente sea junto a donde cambió su nombre, en la cámara, dice más y ahí cambió su nombre y más abajito dice editar imagen. Probablemente al editar imagen metió una sin querer donde aparece esa como pantalla. No, porque abajo se ve, o sea, se logra ver que está la cámara enfocándolo a él y abajo se ve su garganta, pero no Claro, sé. pero depende de qué tipo de imagen Puede ser un pudiera. papel, quizá. Bueno, se volvió a conectar el doctor Marcos. Ah, qué bien. Ya. Bueno, entonces yo lo que estaba pensando era eso, es el hecho de que están usando a estos, que probablemente para poder haber hablado con los incas tiene que haber hablado quechua. Probablemente, tienen que haber hablado con la gente, al momento, en la descripción que hace Bartolomé Ruiz Azama, ¿no? Es tan exacta de todo lo que están llevando y de sobre todo de el nombre de todos los pueblos a lo largo de la costa del Ecuador. Son todos los pueblos que son perfectamente identificables. Que esta gente tiene que haber sido gente que hablaban un lenguaje similar entre que era fácil entre Panamá, Ecuador, todas estas áreas por el cambio. Obviamente eso hay que estudiarlo, buscarlo y seguirlo buscando, y hay que ver que lo trabajen los lingüistas. Ahora, el tema, además, es que ¿por qué dejan de hablar? Este es uno de los temas. ¿Por qué dejan de hablar español tan pronto? Porque es prácticamente antes de que termine el siglo XVI ya no están hablando sino español los indígenas de la costa, según lo dice, lo atestigua Benzoni. Entonces, yo creo que si es el caso, es que esta gente se da cuenta, son mercaderes, andan en balsa, sabemos que están usando artefactos similares en la costa del occidente de México para el buceo, como en la costa de acá de Ecuador. El resto, yo creo que es cuestión de empeñarnos un poco más, de seguir buscando lo que hace tiempo hemos estado buscando, ¿no? Pero no puedo ofrecer nada más que estas hipótesis. Sí. Le molestaría al último por el nombre del conquistador, del que hizo la referencia más temprana para buscar el libro de las conexiones a lo largo de la costa. ¿Me lo podría repetir, por favor? Quien escribió la referencia a que se refiere, que hay varios pueblos en la costa con los nombres y los idiomas que hablaban. ¿No mencionó esto? Bartolomé Ruiz. Yo en el libro de los pueblos, el que lo escribe, el primer artículo de identificación que hace de los diferentes pueblos, el que hace la lista de los pueblos de la costa, es mejor dicho, es Bartolomé Ruiz, el piloto mayor de Pizarro. Él recoge la información, escribe una bitácora en la cual es enviada a Juan de Sámano, que es el secretario de Carlos V. Y Juan de Sámano es el que lleva la crónica Jerez. Entonces, por eso se llama la crónica Sámano Jerez.
aunque es un misnomer verdaderamente, porque realmente habría que pensar es que es la bitácora de Bartolomé Ruiz, y que entregada al secretario del rey por el mismo Pizarro, cuando Pizarro va para que el rey le dé los permisos para poder seguir y que lo nombre marqués. Lo voy a buscar, muchas gracias. Doctor, tuve la suerte de visitar el museo cuando Mari Elena Ruiz organizó un grupo y fuimos a verlo. A mí me pareció uno de los mejores museos que he visto en todos lados. Me gustaron mucho las maquetas, son tan didácticas que no necesitan una gran referencia escrita. Lo puede uno aprender de solamente ver lo que es la reconstrucción de las maquetas. Por eso lo quiero felicitar, sé que usted lo estuvo planeando y verdaderamente lo admiro por tal cosa. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. David Gárate, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, antes que nada, doctor Marcos, es un gusto conocerle. Muchas gracias por darnos la ponencia el día de hoy. Más fuerte, David, por favor. Lo siento. Así, muy bien, ahí. Muy bien, muy bien. Es un gusto conocerle, doctor Marcos. Disfruté mucho su libro de los pueblos navegantes. No se oye. Ahí. Bueno, tengo muchas preguntas que quisiera preguntarle, pero por tiempo, bueno, quisiera, ya que estoy muy interesado en el tema de navegación prehispánica y todo esto, quisiera saber si ha usted encontrado algún otro indicador indirecto de navegación temprana, ya sean en esos sitios o en esa época o épocas posteriores, como anclas, lastres para redes o islas habitadas, y cuál ha sido el impacto del discurso museográfico hacia la comunidad en términos de la identidad de un pueblo navegante, y etnográficamente cuáles son las adaptaciones acuáticas que tienen contemporáneamente en la comunidad, si hay algún vestigio etnográfico de las técnicas o tecnologías de navegación antigua o de la extracción de la madera para las balsas. Si me pudiera resolver alguna de estas dudas. Gracias. ¿Puedes repetir? Bueno, la pregunta de David es que quizás su audio está muy lejos de donde está, pero quiere saber si hay evidencia etnográfica contemporánea para poder rastrear los procesos de construcción de las balsas. Estamos casualmente en esos, hay un grupo de una es una profesora especialista antropóloga argentina, Laura Caruso, que trabaja en sur en la Patagonia. Ella estuvo aquí de Prometeo, que era durante 2 años. Y estuvo trabajando en el laboratorio nuestro sobre análisis de carbones y de madera. Ella en esa época se dedicó con una de las estudiantes nuestras a ir a playas donde todavía existen balseros. Y lo divertido es, digamos, lo interesante es que las balsas que hay hay 2 tipos de balsas que subsisten en playas, y son la balsa de pescadores que pescan con chinchorro, y que es una balsa de 8 palos, y hay la otra balsa que es una balsa que es de pescador pero de altura. Y esas se van generalmente un hombre mayor y un niño, y pescan con pija
o sea, el arpón, o pescan con atarraya. Lo interesante es que esos dos tipos de balsas son las balsas que ilustra Gerolamo Benzoni en 1560 y pico. Y en el dibujo. O sea que es una balsa que todavía funciona. O sea que etnográfica, es etnohistórica y al mismo tiempo es etnográfica. Se la puede estudiar. Entonces, están casualmente trabajando sobre esto. Más que nada, lo que están tratando de hacer bajo la guianza de Caruso es ver si encontramos evidencias de palo de balsa quemado y poderlo identificar entre el material de carbones de Real Alto y de otros sitios de esa época o posterior, bueno, cuando se den, si es que encontramos. Muchas gracias, doctor. Rocío, hay dos preguntas en el chat, Rocío. Sí, justo voy a pasar ahora a la pregunta de la doctora María Letiers. Ella pregunta si se ha perdido completamente la casa tradicional de madera que parece tan funcional. La casita etnográfica, esa existe todavía, la siguen haciendo, ¿sí? Sí. Pregunta si todavía las hacen. Sí, definitivamente todavía las hacen. Las casas de madera. Ok. Hay otra de... Es menos, digamos, las hay y el estilo ha ido cambiando un poco, pero sí las siguen. Ok, bueno, esta que creo que en parte fue resuelta, pero Anik Danes nos pregunta si encontraron evidencia arqueológica de los palos clavados en los pisos de los telares verticales. Los palos de los telares verticales se los encontraron clavados, se encontraron evidencia de los palos. De los palos de clavados tenemos las evidencias de lo que se siguen usando. Y también cómo se arma la urdimbre. Okay. Con los palos parados sobre un palo de balsa, clavan los palos y ahí arman la urdimbre que luego la sacan y la montan en el palo. No encontramos en la excavación el palo, que es uno de los problemas. Por eso estamos buscando carbones o carbonizados. Porque el problema nuestro es que el palo, todo lo que es madera, pues se pudre. Y entonces hay evidencias, sí, que pueden ser de los palos puestos como moldes de poste o pequeños, pero no hay. Eso es uno de los problemas que tenemos, que por un lado tenemos algo que nos permitió tener cerámicas muy tempranas y desarrollar de todo esto gracias a la altísima biodiversidad que tenemos, pero esa altísima biodiversidad es la que nos mata en la arqueología. Porque ahí hay que acordarse de lo que me decía José Luis Lorenzo cuando me decía que es los que tenemos la peor arqueología, los que tenemos que hacer mejor arqueología. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, ¿puedo intervenir otra vez? Sí, claro. Mira, fíjate que me llamó mucho la atención lo que decía el doctor Marcos, de que la cerámica Valdivia más temprana es la más elegante, la mejor hecha y decorada de tal manera que es una cerámica ritual, pero que no viene de Jomón, sino que están pensando que está conectada con toda la cuestión esta de los navegantes que vienen hacia Baja California. Así es. Ahora, fíjese, en México, por ejemplo, la cerámica más temprana o de las más tempranas que se han encontrado son las de la fase Barra en la costa de Chiapas.
Así pero no son tan antiguas, son 1800 antes de Cristo. claro, son Y 1500. y cerámica igualmente bella y elegante se ha encontrado en la Huasteca con esas mismas fechas más o menos. Ahora, también se usaba en ceremonias, supuestamente, porque dice que estaban todas rotas, seguramente las rompían después de algún ritual, ¿sí? Aprovecho para preguntarle a Carlos Armando si recibió las fotos de la cerámica ritual de Tezahuapa, Guerrero, que es mucho más tardía, es como del 700 después de Cristo, pero que fue rota en un acto ritual también, pero sí se logró ver que contenían flores de ornato y plantas medicinales, ¿sí? Entonces, no se pudo o no se hizo el intento o no se descubrió nada de lo que contenían esas vasijas. Las tempranas ¿cómo se llama? San Pedro, de la base de San Pedro. Ajá, bueno, Carlos, a ver si recibiste las fotos que te mandé. Sí, muchas gracias, yo te voy a responder. Ah, bueno, ok. Y por otro lado, doctor, lo último es que esta cerámica es tan fina, tan elegante y tan bien hecha tecnológicamente, que la gente, por ejemplo, de Chiapas, los que trabajan en la costa de Chiapas, dicen que esa cerámica debió haber tenido un antecedente de cómo se empezó a hacer, que no es posible que apareciera tan bella y de repente. Por eso se suponía que venía de Centro o Sudamérica, posiblemente de Sudamérica. ¿Qué opina de eso? En Valdivia se ha encontrado ese antecedente de intentos de hacer cerámica. La cerámica, lo que ocurre es que después tenemos, para la época de barra, que estarían que en 1500 más o menos. 1800. 1800. 1800. 1800. Uh-huh. Está básicamente con la cerámica finales de Valdivia, inicios de Machalilla. Uh-huh. Para esa época están haciendo una cerámica, por supuesto, sumamente fina. Esa ya es una cerámica ritualizada, pero al final de la de Valdivia. Esa es, inclusive, hay actualmente, Seidler está empezando a hacer un trabajo allá en el río Jama, con cerámica Valdivia temprana, tardía, en el cual aparece también placas de piedra con talladuras y dibujos y una serie de cosas que también se representan en la cerámica. Es bastante, eso es muy ritualizado. Además está justo, eso de esos yacimientos tardíos, Valdivia tardío de esa zona, está justo en la línea equinoccial. Entonces hay bastantes posibilidades de que tenga que ver con las observaciones de la caída del sol vertical y todo. Y porque muchos de los diseños de las placas de piedra y también de lo que hay en la cerámica parece ser o sugieren que podían ser constelaciones. Ajá. Pero la pregunta concreta es si hay antecedentes de cerámica mal hecha, digamos, antes de la bien hecha, y si han encontrado algo dentro de esas vasijas rituales. Ya. De la cerámica mal hecha antes de la bien hecha, sí hay, y bueno, pero tampoco es mal hecha. Esa es la cosa. Esa es la cosa.
Así Es es. una cerámica. Lo que pasa es que hay unas que son verdaderamente que no parecen que fueran hechas para ser usadas como vasijas, como instrumento, Sí, como como trabajo. utensilios domésticos. Y en cambio, para uso doméstico, exactamente. Solamente para el uso ritual, parece ser. Ujú. Eso es uno de lo que están planteando los rusos y los japoneses. En el caso de lo que hay es que es una cerámica muy, muy bien pulida. Ujú. No son muchas formas todavía, están haciendo unas 4 o 5 formas. Y después vamos a extraer ya el Valdivia 3, o sea, que vendría a ser el clásico de Valdivia, en cierta manera, Ujú. en el cual sí vamos a encontrar que estaban haciendo 30 formas distintas. Así es. Y al final están haciendo 50 Sí. formas distintas. Sí. Barra aparece con muchísimas formas. ¿Eh? Bueno, ahora para Rocío y para todos, me pidió Alberto López Guario, que es un gran arqueólogo y está coordinando el seminario de Occidente y su relación con Centro y Sudamérica. Me pidió que repitiera la ponencia que di allá en Guayaquil. Ajá. Nada más que le estoy trabajando bastante más, viendo precisamente esta cosa de los contactos por la costa del Pacífico, pero también desde el punto de vista del arte, solamente del arte, las similitudes tremendas que existen con, sobre todo, Polinesia y Melanesia. Sí, así es. Entonces, esta plática va a ser el día 27 de este mes, en la mañana, creo que a las 11 o a las 10. Yo le paso los datos a Rocío para que me haga favor de invitar a todo el grupo. Me parece muy bien. Y le mando un gran abrazo, doctor. Y Rocío, quisiera que se asomara Silvia. Silvia. Hola. Hola, preciosa. Te queremos mucho. Bye. Chao. Hola, chao. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, José Beltrán y después Carlos Armando. Comentario. Perdón. Bueno, yo nomás quería decir algo. Si estoy mal, me corrige. Entonces, el resultado de la construcción del Museo Real Alto es resultado de la lucha de la comuna indígena en contra de una compañía petrolera que iba a hacer una refinería, unos campos petroleros sobre el Mogote o ahí muy cerca, y lógicamente iban a utilizar el puerto del Real como terminal petrolera. Entonces, de la mano con la arqueología y con su trabajo fue posible iniciar esta obra que pues, es una obra sensacional y es un ejemplo de lo que debe pues, pasar en toda América, ¿verdad? Porque tenemos una afectación tremenda y es necesario las comunidades locales junto con la arqueología y otras ciencias, pues tratar de lograr algo muy diferente a lo que quieren hacer, aunque costó por la muerte de Jaime Roldós, probablemente con hipótesis y tantos otros líderes latinoamericanos, ¿verdad? Nada más pues agradecerle y exaltar el papel que hizo la comunidad ahí de Real Alto con todo el equipo de Guayaquil de Arqueología para lograr esto, parar pues a las empresas petroleras, que no es cualquier cosa, y hacer esta aportación a la comunidad y a las generaciones como nosotros. Muchas gracias, doctor. Disculpen la disgregación. Gracias a todos. No, está bien, gracias. Carlos, ¿tienes alguna pregunta todavía? No, tengo una apreciación que va, digamos, en el mismo camino de lo que ha dicho el doctor Marco respecto a que la primera cerámica más antigua en el caso de San Pedro en el Ecuador parece ser una cerámica de tipo ritual, no doméstica. Hace poco estuve en una conferencia del doctor Neves de Brasil y él hablaba precisamente de la cerámica de la Gruta de Piedra Pintada en la Amazonía, con fechas de 8000 antes del presente, que en este momento es la cerámica más antigua realmente de América. Pero lo interesante es que él decía que ese tipo de cerámica también era muy ritual, o sea que
no era una cerámica que había sido inicialmente en sus orígenes hecha con fines domésticos, sino sobre todo de tipo ritual. Y lo último es que en la investigación que se hizo aquí en el norte de Colombia, en la secuencia de San Jacinto, Monzú, Puerto Hormiga, que es la secuencia más antigua que tenemos en cerámica, San Jacinto está hacia el 6000 antes del presente. Y Augusto Ulluela, que fue el que excavó el sitio, él también sugiere de que esa cerámica, por su decoración tan elaborada, era una cerámica eminentemente ritual, que no era una cerámica que estaba asociada con, digamos, con la alimentación, con la preparación de alimentos. Ya en la siguiente fase de Puerto Hormiga, que es hacia el 5000 antes del presente, ahí sí aparece cerámica de tipo doméstica junto con el otro tipo de cerámica. Entonces yo hacía este comentario porque parece ser, por lo menos hasta ahora, que las cerámicas más tempranas de Sudamérica, la de la Amazonía, luego la de Puerto Hormiga y la de Valdivia, son cerámicas, parecen ser eminentemente rituales en su primera fase. Ese es un dato muy interesante, sobre todo para la historia del arte, la cerámica, ¿no? Así es. Bueno, hay una cosa que estaba pensando referente a eso, a lo que las cerámicas tempranas, o digamos todas estas expresiones de arte temprana en diferentes materiales. Alberto Reyes González siempre cuando comenzó a trabajar sobre todo lo que era trabajos en cobre y en bronce, comenzó a remarcar que realmente todos estos artefactos eran para uso ritual, primero, y que luego fueron convirtiéndose en artefactos para trabajar la tierra o para la guerra o para lo que sea. Pero que para lo primero fue siempre el adorno. Entonces, como en ese sentido. Y parece ser que podría ser, digamos, yo no me... Hay cosas que, porque sí hemos encontrado, por ejemplo, cerámica temprana, sencilla, pero muy bien trabajada, no con mucho diseño, no con muchos dibujos, pero sí con un gran pulimento y muy bien acabadas en cerámica Valdivia temprana, 1A, 1B. Y al hacer el análisis del contenido, lo que contenía era pescado con vegetales. Y con vegetales estoy hablando de maní, maíz, y zapallo y cosas así, digamos. O sea que era una cosa que se puede comer todavía en cualquiera de restaurante de Manabí en la costa, ¿no? O sea que en realidad sí es cierto que sí hay esta cerámica elaborada, decorada, que puede servir, pero también es cierto que no dejaban de hacer unas bonitas ollas para cocinar también. ¿Alguien más? Carmela. Sí, nada más quería comentar a la pregunta que hizo el doctor Angulo en cuanto a la lingüística. Sí, ya hay datos de lingüistas como el doctor Hopkins que habla de estas lenguas que son fuera de Mesoamérica y justamente sitúa al chontal, al seri, al mije, al guave, al tarasco y al xinca, y las relaciona justamente a este tráfico por el mar, o sea, al intercambio que existía por el tráfico del mar. Y de hecho, en mi trabajo de los mijes, como ya muchos de ustedes lo conocen, ahí se habla desde el siglo XVI, Burgoa habla de que es una lengua
muy diferente, y para los guaves, Durán, el padre Durán, que hablan muy parecido a los peruanos. Entonces, y los mijes en su leyenda de migración, ellos hablan que salieron del puerto de Huanchaco en Perú y llegan a las costas de Tehuantepec. Entonces, sí hay datos que lo que falta es tal vez unir todos estos estudios en una sola enciclopedia, porque de haber datos, hay muchísimos datos, pero están aislados, o sea, son estudios aislados totalmente, entonces no todos los conocemos. Yo porque me adentré al estudio de los mijes y encontré, porque hay muchos que alegan en que esa es una historia muy del siglo XX, y no es cierto. Desde el siglo XVI hay datos en crónicas de que hablan de su leyenda de que ellos vienen de las costas de Perú, y de su rey Condó, y bueno, muchísimas cosas. Entonces es muy interesante. Ahora me adentré muchísimo y ya llegué hasta el siglo XVI, porque muchos alegaban de que es una leyenda moderna que inventaron actualmente los mijes, ¿no? O algunos estudiosos. Entonces, sí hay datos. Y en cuanto a que por qué perdieron la lengua justamente toda la costa, lo que pasa en Perú, por ejemplo, de acuerdo a los datos de María Rostorovsky, cuando hace su estudio, uno de sus últimos estudios, cuando analiza el famoso aviso en el Archivo de Indias, ella habla de que había una lengua pescadora que era especial para los mercaderes que venían por el Pacífico, y que lógicamente esa lengua se pierde. Se pierde, ¿por qué? Por muchas razones. Aparte del contacto, que fue brutal, en Sudamérica fue totalmente brutal. Eso pasó con la escritura y con todo, porque fue tan brutal que desaparecieron todo y mataron a todos los que sabían o tenían el conocimiento, ¿no? A diferencia de Mesoamérica, por ejemplo, con la escritura, que los tlacuilos eran gente del pueblo. En cambio, los quipucamayocs en Perú eran gente de la nobleza. Y los españoles, a quienes atacaron totalmente, fue totalmente a la nobleza, y los desaparecieron. Casi los desaparecieron. Entonces, en cuanto a esta lengua pescadora, es muy interesante también, porque María Rostorovsky habla del Valle de Chincha. Ella habla que en el último censo de los incas habían 60,000 habitantes de Chincha, y que 20,000 se dedicaban, habían 20,000 mercaderes en el Valle de Chincha. Pero como en 1580, en uno de los primeros censos que hacen los españoles, la población se redujo, creo que a 400 chinchanos. O sea, era una aniquilación total. Y yo creo que esa misma figura se repitió en todos los pueblos costeros, tanto de Ecuador como de Perú. Entonces es lógico que no sobrevivió la lengua, es lógico, aparte se los llevaron en encomiendas a trabajar las minas a la sierra. Entonces es por eso también el fenómeno que existe en Perú de ese desarraigo, que no hay esa identidad, porque a la gente costeña de toda la costa realmente no son costeños actualmente, ¿no? O sea, son gente ya de muchos lugares que han migrado y están ocupando ahorita la zona. Son muy poca la gente originaria, digamos, en la franja de la costa de Perú. Sí, nada más sería eso. Muy bien. Gracias, Carmela. Sí. Gracias, Carmela. ¿Y cómo puedo explotar tu conocimiento, lo que acabas de decir? Sí, yo les puedo pasar, de hecho yo tengo el libro de María Rostorovsky, donde habla de estos mercaderes del Valle de Chincha, y con todas estas citas, no hay ningún problema. Ahí en el seminario se los puedo pasar, y pues para todos, o sea, hay muchísimos datos. Y en cuanto a los mijes, también hay bibliografía, se las puedo pasar. Y al doctor Hopkins creo que sí le pasé el dato a Rocío, no sé si lo tiene, y para que lo volviera a compartir, porque esto de las lenguas, y es un estudio reciente, él vino al Instituto de Investigaciones Antropológicas, creo que el año pasado. Entonces, son estudios muy, muy recientes. El Xinca también, el Xinca es súper interesante. Hay otro estudioso italiano que habla que es una colonia totalmente andina, o sea que en su manera de organizarse hasta el día de hoy es muy, muy interesante. Entonces, faltan unir todos estos Eso. que se tienen, sí. Gracias. Sí.
Doctor Marcos, ¿quiere decir algo más para ir cerrando la sesión? Bueno, yo lo que tengo que hacer es agradecerle mucho. No, y sobre lo que acaba de decir Carmela, me parece que tiene toda la razón. Hay que comenzar a reunir toda esta información. Necesitamos otro Gijón y Camaño sí, y que tenga el tiempo y la energía para hacer y escribirse otros trabajos importantes, porque él lo hizo. Y hay que acordarse de aquel pequeño libro de él que se llamó Una gran marea cultural. Une a Mesoamérica creo que en esa época todavía Kirchhoff no la había tomado, pero estaban hablando sobre eso, ¿no? Sobre todo de él y Ule. Después se volvió, como decíamos, un día conversando aquí en Guayaquil, vino la época que se volvió una mala palabra hablar de difusionismo. O a todo, cuando se hablaba de difusión, se pensaba en difusionismo, cuando en realidad la difusión existe. Lo que el ismo es la parte quizás que habría que haberla controlado un poco. Pero cada vez que veo más los murales de Bonampak y miro a los que están en todas las cerámicas Amacuaque que estuvimos viendo con los guerreros y los músicos y los chamanes y todas estas personas idéntricos, básicamente los atuendos, los artefactos, ¿no? Ahí hay que acordarse de Gijón y de Maxule. A ver. Muchísimas gracias, doctor. Estamos de verdad muy contentos de la sesión. Gracias por compartirnos y pues seguimos en contacto porque efectivamente el trabajo nos desborda, pero creo que es un primer buen paso, ¿no? Que estemos retomando. Yo creo que sí, y tenemos que seguir hablando de todo esto.